Esta es la segunda parte del tema de la proporcionalidad. Las magnitudes proporcionales pueden ser directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Ya la semana pasada habíamos hablado de estas, de las proporcionales, directamente proporcionales. ¿Ok? Pero esta semana vamos a hablar de cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales. Y esto sucede cuando al variar una al doble, triple, la otra varía a la mitad, al tercio, etc. Entonces, si la una aumenta, la otra disminuye. Y si la una disminuye, la otra aumenta. Tal y cual dice aquí. Al aumentar una magnitud, la otra magnitud disminuye en la misma proporción. Al disminuir una magnitud, la otra magnitud aumenta en la misma proporción. Por eso aquí dice, cuando tenemos el doble de una, la otra va a ir a la mitad, por ejemplo. Tenemos el triple de una, la otra va a ir al tercio. Vamos a ver un ejemplo para tener más claro este concepto. Observa la relación entre el número de personas y el número de días que les dura una cubeta de huevos. Entonces, tenemos aquí 4 personas. A estas 4 personas, una cubeta de huevos les dura 15 días. 4 personas, 15 días. ¿Qué pasará si en lugar de ser 4 personas, solamente son 2? El número de integrantes de la familia se reduce a la mitad, pero el tiempo de duración de las cubetas de huevo se aumenta al doble. ¿Ok? Aquí hay una proporcionalidad inversa. Mientras menos gente hay, más tiempo dura la comida, en este caso los huevitos. Ahora vamos a ver otro ejemplo para saber cómo podemos calcular las magnitudes inversamente proporcionales mediante la reducción a la unidad. Aquí tenemos una situación en donde observamos 3 llaves, 2 de las cuales están abiertas. Y el problema nos dice que para llenar un depósito de agua se tienen 3 grifos iguales, exactamente iguales. Si se abren 2 grifos de agua, el depósito se llena en 6 minutos. Ahora, lo que queremos saber, la interrogante, la incógnita, es cuánto se tardará en llenar el depósito si se abren los 3 grifos. Para aplicar la reducción a la unidad, debemos saber cuánto se demoraría un solo grifo. Ya sabemos cuánto se demoran 2, ahora queremos saber cuánto se demoran 1. En este caso, entre más grifos haya, menos tiempo se tarda en llenar el tanque, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 2 grifos que se demoran 6 minutos en llenar el tanque, ¿qué pasará al tener 3? Voy a encontrar reduciendo la unidad. Vamos a ver el ejemplo. Esta parte de reducir a la unidad, voy a calcular cuánto se tardaría en llenar con un solo grifo. Para esto, voy a realizar las siguientes operaciones. Tengo 2 grifos, voy a escoger solo uno. Entonces, divido estos 2 grifos para 2 y obviamente me sale 1, pero el tiempo no lo divido. El tiempo lo multiplico porque lógicamente entre menos cantidades de grifos hay abiertos, más se va a tardar en llenar el tanque. Entonces tengo que duplicar el tiempo. En este caso, si 2 se demoran 6 minutos, uno se va a demorar el doble, es decir, 12 minutos. Y por eso yo ya tengo aquí mi respuesta. Ahora sí, con esta respuesta yo voy a calcular lo que se tardaría en llenar el depósito de agua con los 3 grifos abiertos. Entonces, en este caso, tengo un grifo y lo voy a multiplicar por 3, es decir, voy a triplicar la cantidad de grifos abiertos, pero voy a disminuir la cantidad de tiempo. Es decir,
voy a dividir la cantidad de tiempo que se tarda un solo grifo en llenar el tanque, la voy a dividir para 3, para darme cuenta cuánto se tarda en llenar ese tanque con los 3 grifos abiertos. Y mi respuesta es 4. 4 minutos se tarda en llenar el tanque con los 3 grifos abiertos. Antes de plantearnos otros ejemplos, vamos a reforzar nuestro conocimiento sobre proporcionalidad trabajando en nuestro texto de matemáticas de la segunda fase. Y vamos a resolver las actividades de la página 110 del cuaderno de trabajo de matemáticas también de la segunda fase. Tenemos entonces la relación de proporcionalidad directa. Si una llave de agua llenó la cuarta parte de un tanque en un minuto, ¿cuántos minutos se necesitan para llenarlo completamente? Aquí la proporcionalidad es directa. Es un problema sobre llaves, igual, ¿no es cierto? Pero me está hablando de un total. Tengo un tanque, se llena una parte de este tanque, una cuarta parte, es como que tengo el tanque, déjenme dibujarles aquí un tanque. Es como que yo tengo un tanque y lo divido en 4 para encontrar la cuarta parte. Dice que ¿cuántos minutos se necesitan para llenarlo? Un cuarto de tanque, es decir, este espacio de aquí se llena en un minuto. ¿Cuántos minutos necesitaré para llenar todo lo demás? 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque hay proporcionalidad directa. Las dos magnitudes, en ese caso, la cantidad de tiempo necesario y la cantidad de partes del tanque que se llenan, van creciendo proporcionalmente. Es decir, 1 minuto para una cuarta parte, 4 minutos para 4 cuartas partes. Es decir, para el total del tanque. ¿Cierto? Entonces, aquí utilizo lo que se denomina fracciones equivalentes. 1 es igual a 4 cuartos. 1 es igual a 4 cuartos, ¿verdad? La unidad es igual a 4 cuartos. Es decir, que a la unidad yo la puedo dividir en 4 partes iguales, a esta unidad. Y me dice el problema que en 1 minuto yo lleno un cuarto. Un cuarto yo lo lleno en 1 minuto. En 4 minutos, ¿cuánto lleno? Es muy sencillo, ¿no? A simple vista nosotros podemos ver, pero aquí yo puedo aplicar una técnica que se llama regla de 3. Pero todavía no nos vamos a adentrar a eso. Aquí vamos a darnos cuenta que si reducimos a la unidad, es mucho más sencillo, ¿no es cierto? Un cuarto en 1 minuto, 4 cuartos en 4 minutos. Es exactamente eso el tiempo que se va a demorar. Bueno, continuemos. Me dice aquí, Mariana sabe que ingerir frutas es un hábito saludable y por eso todas las mañanas prepara diferentes combinaciones con ella. En una ración para una persona coloca 50 gramos de manzana. Esto es para una persona. Una persona va a comer esta cantidad, solo una persona. Va a comer 50 gramos de manzana combinadas con 100 gramos de melón. Entre más personas van comiendo, obviamente las proporciones de la porción van a ir aumentando. Si una persona come 100 gramos de melón y 50 gramos de manzana, ¿cuánto comerán 2 personas? El doble. Es decir, 2 personas comerán 200 y comerán 100 gramos de manzana. Y 3 personas, el triple de 100, 3 veces 100, 300. El cuádruple de 100, 400. El triple de 50, es decir, 50 por 3, 150. Muy sencillo. 50 por 4, 200. Estamos hablando de una proporcionalidad directa.
Entre más personas, más cantidad de gramos de las porciones voy a necesitar. Aquí podemos ver que ya están realizadas las operaciones y si leemos esta información que dice aquí, una magnitud es una característica de un objeto que se puede medir. Por ejemplo, la masa, la estatura, el número de pobladores o la cantidad de objetos, etcétera, ¿verdad? Algo que se pueda cuantificar, que se pueda escribir en números o establecer numéricamente. Dos magnitudes son directamente proporcionales. Vamos a resaltar esta parte aquí, muy importante. Cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye en el mismo número de veces, es decir, en la misma proporción. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar en el cuaderno de trabajo o cuadernillo, como lo conocemos nosotros. Observa cómo se llena el recipiente después de criterios de ciertos lapsos de tiempo y completa la tabla. Vamos a ver que 2 centímetros al llenarse 2 centímetros tenemos 1 litro, al llenarse 4 centímetros tenemos 2 litros, al llenarse 6 centímetros tenemos 3 litros. Estamos viendo que proporcionalmente está aumentando ambas magnitudes, tanto la altura que se puede marcar que va llenándose el tanque, como el volumen de agua que hay en esa altura. Entonces, la cantidad de agua, 1 litro, 2 litros, 3 litros, va aumentando de litro en litro. Pero la altura del tanque que se va llenando, de la profundidad del tanque, va aumentando de 2 en 2. Entonces, si 2 centímetros de profundidad del recipiente contienen 1 litro, ¿cuántos contienen 2 litros? ¿Cuántos? 4. Aquí está clarito. Y 3 litros, 6. Aquí nos damos cuenta que no está el 4. El siguiente sería el 4, pero no está. Entonces aquí no nos vamos a confundir. Si estuviera el 4 aquí, la siguiente cantidad sería 8 centímetros, ¿verdad? Pero se ha saltado a 5, es decir, de 3 a 5 se ha saltado y ha aumentado 2, ¿verdad? Yo no puedo aumentar solo 2 abajo porque ustedes ven que arriba va aumentando de 1 en 1, pero abajo va aumentando de 2 en 2. Y entre el 6 en relación al 5, no hay solamente 2, hay 4. Si aquí hubiese un 4, si aquí hubiese 4 litros, aquí vendría el 8, ¿verdad? Pero como ese no me lo han ubicado aquí me han hecho una pequeña trampa para que yo lo piense muy bien, yo sé que el siguiente es 10. Y aquí sí, otra vez, la proporción va de 1 y 2. ¿Por qué? Porque del 5 al 6 hay solamente 1, entonces del 10 a el siguiente debe haber 2, como ha sido en las demás proporciones. ¿Verdad? Muy sencillo. Así hemos llenado nuestra primera actividad del cuadernillo, página 110. La siguiente actividad, en cambio, me pide que identifique si la relación de proporcionalidad que guardan las magnitudes es directa. Es decir, si esas dos magnitudes al aumentar la una, la otra también aumenta. ¿Cómo hacemos esto? Pues leyendo. Dice, el número de periódicos vendidos con la cantidad de dinero que recibe el vendedor. Lógico, este sí, muy bien. Esta cantidad de dinero que recibe el vendedor, entre más periódicos vende, más plata recibe, lógicamente. Entonces, esta sí la marco. El número de obreros que se contratan para hacer una obra y el tiempo que se demoran en hacerla. Aquí vamos a pensar. Si un obrero se demora 2 días en hacer una obra, ¿qué pasa si yo contrato 2 obreros? Se va a demorar menos, ¿verdad? Entonces, la misma obra, los 2 obreros se van a demorar 1 día. Esa ya no es proporcionalidad directa. ¿Por qué? Entre más gente contrato,
menos tiempo me lleva a hacer la obra. Entonces aquí estamos hablando de una proporcionalidad inversa. Vamos a la siguiente. Dice, la distancia que recorre un auto y el tiempo que emplea para ello yendo a una misma velocidad. Yo me demoro, a ver, 1 kilómetro en mi auto, voy a la misma velocidad, me demoro media hora, 1 kilómetro. Si recorro 2 kilómetros, ¿cuánto me voy a demorar? Yendo a la misma velocidad. Esta también es proporcionalmente directa. Si voy a la misma velocidad siempre, no aumento la velocidad, llevo la misma velocidad, recorro una distancia corta, me demoro poco tiempo, pero si recorro una distancia larga, me demoro más. Más distancia, más tiempo me lleva, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente ejemplo. El número de paquetes de clavos y la masa que representan. La masa se refiere a cuán pesado está, ¿no es cierto? Ya no decimos peso, hablamos de masa, o sea, la cantidad de materia que tiene. Entre más clavos tenga, obviamente más peso va a hacer, más masa van a representar. Entonces, esta también es una proporcionalidad directa. El número de huevos que se utilizan para hacer tortas. Para una torta yo utilizo 3 huevos. Si hago 2 tortas, voy a utilizar 6 huevos. Si hago 3 tortas, 9 huevos. Entonces, esta también es una proporcionalidad directa. Bien, y el ejemplo final dice el número de llaves de agua que se usan para llenar un tanque y el tiempo en que se llena. Este es el ejemplo que ya vimos en la clase y dice, entre más llaves yo tengo para llenar algo, menos me voy a demorar en llenar ese objeto, ese tanque en este caso. Entonces, esta es una proporcionalidad inversa y por tanto no la voy a marcar. Bien, niños, ahora tenemos un reto para ustedes que consiste en resolver los siguientes problemas. Vamos a ir resolviendo uno por uno y luego vamos a revisar porque hay más de una forma de resolver los problemas, ¿verdad? Entonces, yo quiero que nos pongamos mucha atención y vayamos a la diapositiva correspondiente. Dice, si 3 trabajadores tardan 2 horas en cargar un camión, ¿cuánto tardarían en hacerlo 4 trabajadores? Bien, vamos primero a identificar el tipo de proporcionalidad que tengo. Voy a anotar los datos, como en todo problema, lo primero que tengo que hacer es recopilar y ordenar los datos. Voy a poner aquí datos. Tengo 3 trabajadores que tardan 2 horas en cargar un camión. ¿Cuánto tardarán 4 trabajadores? Ahora, yo tengo que aplicar aquí la estrategia que yo he aprendido, que significa reducir a la unidad. Es decir, yo tengo 3 personas que hacen esto en 2 horas. Pero yo necesito saber cuánto se demora una sola persona. En este caso yo voy a dividir para 3. Y acá voy a multiplicar para 3. Yo voy a dividir el número de personas para 3. ¿Por qué? Para obtener una sola persona. Y como yo me doy cuenta que es una proporcionalidad inversa, yo sé que entre más personas me colaboren, menos tiempo me voy a demorar. Y al revés, entre menos gente haya para cargar, más tiempo se va a demorar. Si el camión lo carga una sola persona, se va a demorar más, ¿verdad que sí? Entonces aquí yo multiplico. En la parte de acá arriba es división, déjenme hacerle las rayitas como es. Y en la parte de acá abajo es multiplicación, sería 6. Entonces, una sola persona se tarda 6 horas en cargar un camión. Una sola persona. Ahora, el problema a mí me dice cuánto se tardarán 4 trabajadores. Entonces aquí yo he multiplicado por 4. Por 4 para obtener
4 trabajadores. ¿Y acá qué tendré que hacer? Acá me va a tocar dividir, chicos. Voy a dividir, aquí parece que fuera suma, déjenme hacer bien este signo para que no haya ninguna confusión. Entonces yo divido, si acá multipliqué, acá abajo divido. ¿Para cuánto divido? Para 4. Así al ojo, 6 para 4 a 1 y me van a sobrar 2, ¿verdad? Me van a sobrar 2, pero tengo yo que dar una respuesta exacta. Entonces, yo puedo aplicar aquí la técnica de los quebrados para hacer esta división o también puedo aplicar la técnica de los decimales. Entonces, voy a hacerlo aquí a un ladito. 6 dividido entre 4 a 1. 1 por 4, 4 de 6, 2. Y voy a poner una coma y voy a aumentarle un 0, así se hace cuando ya no me alcanza, porque aquí ya no tengo más, no tengo ningún número para bajar, entonces es como que voy a aumentarle una pequeña parte, una porción de la unidad. Entonces voy a añadir un 0, pero tengo que poner la coma, y ahora sí, 20 dividido para 4 a 5, porque 5 por 4 es 20. Entonces, yo me doy cuenta que una persona se demoró 6 horas y 4 personas se van a demorar 1.5 horas, es decir, 1 hora y media. Pero esto, chicos, también lo podríamos haber resuelto de otra manera. Y esa manera se conoce como la regla de 3. Así que vamos a ir a revisarla. Este segundo problema. Antes de pasar a conocer cómo se realiza la regla de 3 y las otras formas que tenemos de resolver este tipo de problemas, continuemos con la estrategia que nosotros ya conocemos. Aquí vamos a leer el problema para reconocer qué tipo de proporcionalidad tiene este problema. En este caso, dice, si en 3 bolsas de naranjas caben 36 naranjas, ¿cuántas bolsas necesitamos para guardar 48? Entonces, tengo los siguientes datos. Estos son mis datos. Ya saben que esta letra no me sale tan bien, pero bueno. Tengo 3 bolsas y tengo en esas 3 bolsas 36 naranjas. Ahora, 48 naranjas. ¿Cuántas bolsas necesito? Vamos a aplicar la estrategia de reducción a la unidad. Entonces, tengo 3, voy a dividir para 3 y así obtendré solo 1. 36 naranjas me entran en 3 bolsas y quiero saber en una cuántas me entran. Y aquí, como es una proporcionalidad directa, es decir, entre más naranjas tengo, más bolsas voy a necesitar, también voy a dividir. Voy a hacer una división para 3. Y 36 para 3 es 12. Lo cual quiere decir que para 12 necesito una sola bolsa para 12 naranjas. Ahora que ya tengo este dato, ya hice la reducción a la unidad, ya sé que en una bolsa me caben 12 naranjas y ¿cuántas me caben en 48? Un número que multiplicado por 12 de 48, 4, eso quiere decir que voy a necesitar multiplicar aquí también, miren, como es una proporcionalidad directa, también multiplico y multiplico. 1 por 4, 4. Entonces ya tengo mi respuesta y la respuesta es que para guardar 48 naranjas voy a necesitar 4 bolsas. ¿Correcto? Vamos a ver el siguiente problema. El siguiente Nuestro problema dice, un grupo de 3 alumnos tarda 45 minutos en hacer un proyecto de clase. ¿Cuánto se tardará si el grupo es de 5 alumnos? Muy bien, entonces voy a anotar mis datos como siempre y
yo les pregunto en casa y ustedes, yo estoy segura que van a responder analizando el problema. 3 alumnos tardan 45 minutos. Entre más personas haya para hacer una tarea, menos tiempo nos va a llevar la tarea, ¿verdad? Entonces, si 3 alumnos tardan 45 minutos en hacer el proyecto de clase, ¿cuánto se tardaría si el grupo es de 5 alumnos? Se van a tardar menos. Por lo tanto, es una proporcionalidad inversa. 3 alumnos tardan 45 minutos. La incógnita es cuánto tardarán 5. ¿Listo? Y yo tengo mi estrategia que es la reducción a la unidad. Es decir, yo voy a averiguar primero cuánto se tarda 1. ¿Cuánto se tardaría si el estudiante que hace el proyecto es solo 1? Entonces divido 3 dividido para 3 es igual a 1. Y si aquí divido, acá multiplico. ¿Por qué multiplico acá, mis queridos niños? Porque estamos hablando de una proporcionalidad inversa, ¿no? Hay una proporcionalidad inversa. Si arriba divido, perdón, abajo multiplico. Y aquí tengo 3 por 5, 15, llevo una, 3 por 4, 12 y una, 13. 135 minutos se demora un estudiante en hacer el proyecto. Se va a demorar más, si está solito, se va a demorar 2 horas con 15 minutos que el estudiante cuando está solito. Ahora que ya sé cuánto se demora un estudiante, ya puedo trabajar para averiguar cuánto se demorarán 5 estudiantes. La cantidad de estudiantes se quintuplica, pero el tiempo se va a dividir entre los 5. Esta cantidad total de tiempo se va a dividir entre los 5. Así tengo que 5 estudiantes se van a demorar 25 minutos. ¿Por qué? Porque 25 por 5 es igual a 135. Entonces, entre más estudiantes haya, menos tiempo se van a tardar. Y, por lo tanto, 5 estudiantes harán este mismo proyecto en 25 minutos. Vamos a hablar de la regla de 3 simple, directamente proporcional. Es otra forma, es otra estrategia para encontrar la respuesta a los problemas que hemos resuelto. Ya ustedes van a observar ahorita, para encontrar el valor de una incógnita, el valor desconocido dentro de un problema, podemos usar esta regla de 3. La incógnita en matemáticas se representa con la letra X. Vamos a observar el siguiente planteamiento. Si 3 cajas de chocolates cuestan $15, ¿cuánto cuestan 5 cajas de chocolate? Aquí de plano entendemos que es una proporcionalidad directa porque entre más cajas de chocolate queramos comprar, más nos va a costar, ¿verdad? Hay un aumento de más. Más cajas de chocolate, más nos va a costar, más el precio. Entonces, hay que seguir igual los pasos, leer el problema, identificar y razonar los datos, organizar los datos, aquí están organizados los datos, razonar, resolver las operaciones y escribir la respuesta. Muy bien, primero tengo organizados los datos, tengo que 3 cajas cuestan $15, ¿cuánto costarán? 5 cajas, aquí está la incógnita, la X. Identifico el tipo de proporcionalidad. Al analizar ya nos dimos cuenta que es a medida que aumentan las cajas, aumenta el precio en la misma proporción. Por lo tanto, es una proporcionalidad directa. Aquí aplicamos la regla de 3, que consiste sencillamente en hacer una multiplicación en cruz. Es decir, yo voy a multiplicar este numerito de cajas por la incógnita y las cajas que quiero saber por el precio en cruz. ¿Ok? Para simplificar te diré que se multiplican los dos valores conocidos, es decir, este, y el producto que salga de estos dos se va a dividir para este que está con la X.
¿no es cierto? Cuando tengamos un tipo de problema de proporcionalidad directa, vamos a hacer la multiplicación en cruz, pero multiplicamos los valores conocidos, en este caso este y este. Y el valor que tiene la incógnita, ese es el valor que vamos a usar como divisor. Y el dividendo va a ser el producto de estos dos. Entonces multiplicamos 5 por 15, que es igual a 75, y esos 75 lo dividimos para 3. Y aquí tenemos el valor. Si 3 cajas de chocolate me costaron $15, 5 cajas de chocolate me van a costar $25. No he necesitado hacer como en la estrategia pasada, averiguar cuánto cuesta una sola caja de chocolate. Pero si ustedes la quieren hacer para comprobar la respuesta, está muy bien. Esto sí les recomiendo que practiquen muchísimo la regla de 3 porque es algo que lo van a utilizar como estrategia para resolver problemas del futuro. En la regla de 3 podemos también utilizar lo que se llaman fracciones equivalentes. Para ponerlo en términos sencillos, en los datos que tenemos los vamos a transformar en fracciones. Teníamos 3 cajas de chocolate a $15, 5 cajas de chocolate, no sabemos, por eso ponemos la X. Entonces ponemos que son igual, ¿no? 3 quintos es igual a 15 y no tenemos el otro valor. Para encontrar el valor que no tenemos, o sea, el valor de X, vamos a mover los números. En este caso, la X la vamos a poner al lado del 3 y el 5 lo vamos a poner al lado del 15. Al pasar el denominador de un lado del signo igual a otro lado del signo igual, pasan multiplicando. Aquí donde ustedes ven 3x significa que el 3 y el x se están multiplicando, pero como no podemos multiplicar una letra con un número, entonces se escriben tal cual, ¿no? 3x. Y el 5 está multiplicando al 15, 15 por 5, 75. Este es el valor de 3x. 3 incógnitas, en definitiva. Las 3 incógnitas 75, pero yo quiero saber el valor de una X. Entonces tengo que pasar este 3 al otro lado del igual y aquí este 3 está multiplicando, por lo tanto, al pasar del otro lado va a dividir 75 dividido para 3 o 75 tercios. Porque ustedes saben que la fracción es una división, es la expresión de una división, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el numerador se va a dividir para el denominador. Y mi respuesta me salió exactamente igual que en el proceso anterior, 25. 5 cajas de chocolates me cuestan $25. Si ustedes quieren mayor información, yo les voy a dejar un enlace a otro video de YouTube para que ustedes lo puedan ver. Les agradezco muchísimo por su atención y espero que puedan resolver los problemas que hicimos aplicando la estrategia de la regla de 3. Hasta la próxima.